Hola a todos, mi nombre es Diego Guerra y bienvenidos a la primera videoclase de lo que será este curso de histología normal y de embriología. Los puntos a tratar serán conceptos básicos sobre histología, específicamente sobre la técnica histológica, y de la microscopía, hablando entonces en profundidad sobre el microscopio de campo claro y fundamentos sobre otros microscopios ópticos y microscopio electrónico. La histología es la ciencia que se encarga del estudio morfológico y funcional de la célula y su agrupación en tejidos y órganos. Su estudio se ubica en el primer año de la carrera de medicina, ya que los conocimientos aquí adquiridos, unidos a la anatomía, bioquímica y fisiología, constituyen las bases fundamentales para comprender los cambios fisiopatológicos de la enfermedad, sus manifestaciones clínicas y las bases de su terapéutica. Es fundamental que aprendamos lo normal para poder comprender los cambios en el estado patológico. Durante la parte práctica de las clases de histología, el alumno realizará el estudio microscópico de preparados histológicos, los cuales se obtienen mediante la aplicación de la técnica de inclusión en parafina y coloración con hematoxilina y eosina, o también conocida como técnica histológica de rutina. Todos los procedimientos destinados a obtener preparaciones histológicas constituyen la llamada técnica histológica. Un preparado histológico no es más que una rebanada muy delgada o corte histológico de una pequeña parte de tejido corporal, colocado sobre una lámina portaobjeto, coloreada y cubierta por una lámina cubreobjeto. Basados en la experiencia docente, es de mucha utilidad que el alumno tenga una idea general de los procedimientos más comunes que se emplean en dicha técnica histológica, para que lo ayuden a la interpretación de sus observaciones microscópicas a lo largo de la asignatura. Existen 6 etapas para la obtención de preparados histológicos. Dichas etapas de la técnica histológica incluyen la obtención del material de estudio, la fijación de la muestra, la elaboración del bloque de parafina, que a su vez se subdivide en los procedimientos de deshidratación, aclaramiento, impregnación en parafina e inclusión en el bloque de parafina. Posteriormente tenemos el corte y montado de la rebanada de tejido en la lámina portaobjeto, el proceso de coloración y por último colocar el medio de montaje y cubrir con una lámina cubreobjeto. Antes de adentrarnos en cada una de las etapas de la técnica histológica hay que recordar algunas características fundamentales de los tejidos. Estos son blandos, ricos en agua y se autolizan cuando son retirados de su irrigación. Por lo tanto, se debe fijar y endurecer el tejido. Aparte de esto, es necesario hacer rebanadas muy delgadas de los mismos para poder colorear el tejido y permitir el paso de la luz para observar el tejido bajo el microscopio. Obtención del material. Como en histología se estudia la morfología de los tejidos normales, la fuente de los mismos puede ser material procedente de animales o de humanos, obtenido por biopsia o autopsia. La palabra biopsia es compuesta y procede del griego bio, que significa vida, y opsia, ver. Una biopsia es un procedimiento diagnóstico que consiste en la extracción de una muestra de tejido para examinarla al microscopio. En general, dependiendo si se extirpa la totalidad del órgano o lesión, vamos a poder clasificar las biopsias en dos. Excisional, cuando se extirpa el órgano o la lesión en su totalidad, por ejemplo, la extirpación de una glándula mamaria o un nódulo en la piel. Se denominan biopsias incisionales cuando solo obtenemos parte de un órgano o de una lesión. El objeto de la fijación es interrumpir el desarrollo de los procesos orgánicos que se suceden cuando los tejidos son separados de su irrigación. Tiene como fin último conservar la forma más fidedigna posible, el estado y la situación en que se encontraban los tejidos antes de ser separados de su irrigación. Los fijadores actúan coagulando las sales proteicas de la célula, endureciendo los geles e inactivando las enzimas. La fijación mantiene las estructuras al estimular la formación de enlaces cruzados entre las proteínas. Además de detener la autólisis, la mayor parte de los fijadores son buenos antisépticos y actúan destruyendo los posibles agentes patógenos que puedan estar infectando el tejido.
Los fijadores más utilizados en la práctica son formol al 10%, alcohol, ácido osmótico, entre otros. Básicamente, la técnica de fijación es que una vez que se ha obtenido la muestra para su estudio, debe procederse a su fijación inmediata. Podemos proceder de dos maneras cuando utilizamos fijadores en estado líquido. La primera es fijar por inmersión, que consiste en colocar el tejido dentro de un recipiente que contiene el fijador. La segunda es fijar por perfusión, que es básicamente introducir por vía sanguínea el fijador. Algo que tenemos que recordar es que los tejidos deben ser colocados en un fijador con un volumen que sea de 10 a 20 veces mayor que el volumen del tejido, por un periodo de 6 a 24 horas tan pronto hayan sido extirpados. Un aspecto importante a recordar es que la fijación por inmersión consiste en sumergir un pequeño trozo de tejido en el fijador inmediatamente después de haber sido extraído. Entre las condiciones básicas que debe cumplir un fijador tenemos que debe preservar el tejido, no producir artificios, no debe dificultar el tratamiento ulterior y debe tener poder y velocidad de penetración. Entre las propiedades que se buscan entre los fijadores se encuentran las siguientes. Debe producir una muerte celular rápida para así evitar la autólisis. Deben preservar la morfología celular y tisular. Deben preservar la composición química de la célula. Deben penetrar a los tejidos con relativa rapidez. Deben facilitar la coloración posterior. Deben inhibir el crecimiento microbiano y por lo tanto la putrefacción. Y deben aumentar la consistencia de los tejidos. Los efectos indeseables de algunos fijadores es que retraen los tejidos, precipitan en forma de cristales, endurecen demasiado las muestras, poseen olor desagradable e irritan la piel y las mucosas, producen alteraciones importantes a nivel molecular y pueden producir alteraciones importantes a nivel ultraestructural. Podemos clasificar los fijadores en fijadores físicos, entre los que se encuentran los métodos de desecación, calor seco, calor húmedo, frío y por último congelación y desecación. O fijadores químicos, que son los más utilizados. Estos pueden ser a su vez simples, que están constituidos por una sola sustancia química, y compuestos o mezclas fijadoras, cuando varias sustancias intervienen en su constitución. Básicamente los fijadores químicos lo que hacen es establecer puentes entre las moléculas. Entre los fijadores simples tenemos al formol, el cual es el más utilizado debido a su bajo precio, fácil uso y buena preservación de los tejidos. Es un líquido incoloro que emite vapores irritantes. Comercialmente se encuentra una solución al 40%, por lo que para su uso debe prepararse en concentraciones que oscilen entre 10 y 4%. Actúa mediante la formación de puentes entre las moléculas tisulares y normalmente se usa en soluciones tamponadas e isotónicas. Es el fijador de elección con mayor frecuencia debido a que permite una buena preservación del tejido, actúa como conservante, produce poca retracción tisular, es un buen fijador para lípidos y es compatible con la mayoría de las tinciones histológicas, incluidas las de inmunistoquímica e hibridación de ácidos ribonucleicos. Otros fijadores simples son el alcohol etílico, el cual fija por deshidratación y se usa entre el 70 y 90%. Es un buen elemento para preservar moléculas como ciertas enzimas, glucógeno, pigmentos y para las extensiones citológicas, debido a que este deshidrata a la vez que fija. Puede ser utilizado también como conservante de las muestras. El alcohol metílico, el cual se emplea con frecuencia para fijar frotis desecados de sangre, médula ósea, ganglios, vasos, líquidos de punción, entre otros. El ácido osmótico al 1 o 2% es poco penetrante pero enérgico. Él conserva bastante bien las muestras celulares. El ácido acético, que básicamente son coloides del 1 al 5%, es ideal para ácidos nucleicos, proteínas. Ya este ácido acético destruye las mitocondrias y bueno, tiene una mala fijación de las membranas. El ácido pícrico, que son coloides al 3%, es un buen mordiente y son sales que pueden coagular las proteínas. Tiene un buen lavado para una buena inclusión. El formaldehído son proteínas tubulares a 4%, es un buen mordiente y estas sales pueden coagular las proteínas, tiene un buen lavado para hacer inclusión también. El glutaraldehído forma puentes entre las moléculas de los tejidos, se usa en una proporción entre el 0,5 y el 3%, tiene una alta capacidad para preservar la estructura celular, por lo que es el fijador de referencia para observación de ultraestructura celular con el microscopio electrónico de transmisión.
Es habitual que los tejidos destinados a microscopía electrónica sean inicialmente fijados en glutaraldehído del 1 al 3% y después para formaldehído de 2 al 4%. Luego, posteriormente, para ser posfijados en tetróxido de osmio al 1% en solución tamponada. Este último es un buen preservador de la ultraestructura celular, sobre todo las membranas, en cooperación con los aldehídos. Hay que tener cuidado con su baja penetración tisular y que puede producir cierta retracción de la muestra. Por último, entre los fijadores simples tenemos al tetróxido de osmio, el cual forma puentes entre moléculas. Se emplea al 1% en soluciones tamponadas, es un buen fijador de ultraestructura de la célula, por lo que se emplea habitualmente para observación con el microscopio electrónico. Es un buen fijador para las grasas y las membranas celulares. Por su fuerte carácter oxidante no se usa para tinciones convencionales excepto para las impregnaciones argénticas como el método de Golgi. Fijadores compuestos son llamados así porque en su composición intervienen un número variable de fijadores simples, racionalmente elegidos con el fin de complementar la acción de cada uno de ellos o de atenuar sus efectos. Los más comunes o más conocidos son el líquido de Fleming, que es una mezcla cromo-osmio acética, el líquido de Zenkler, que es una mezcla bicromato sublimado acética, líquido de Eli, que es una mezcla Zenker-formol, líquido de Bowen, que es una mezcla picroformos acética, líquido de Dubosc, Brasil o Bowen alcohólico. El líquido de Bowen está formado por ácido pícrico formaldehído y ácido acético glacial. Es muy útil para tejidos blandos y embriones y preserva bien el núcleo y el glucógeno. Hay que tener cuidado con el tiempo de fijación, que no debe exceder las 48 horas en el caso de fijaciones por inmersión. Antes de la inclusión en parafina, es conveniente eliminar el ácido prírico mediante lavados en alcohol de 70%, porque puede hacer que no se produzca una buena inclusión o que las tinciones no sean adecuadas. Impregnación e inclusión. Este proceso consiste en impregnar los tejidos con una solución líquida que luego, tras un proceso de polimerización o enfriamiento, se solidifican, lo cual permite obtener cortes histológicos delgados y uniformes. El medio de inclusión más utilizado es la parafina, la cual es líquida a altas temperaturas que no daña los tejidos, alrededor de 56 grados centígrados, y sólida a temperatura ambiente. Otro método, en cambio, a la impregnación e inclusión es la congelación, en la cual, una vez obtenida la muestra, para la obtención del bloque, se coloca la misma en una rejilla con un gel especial y a continuación se coloca en un microtomo o criostato, el cual se encuentra en el interior de una cámara de congelación. La ventaja de este método es que permite realizar el estudio de la muestra de forma casi inmediata del momento en el que se obtuvo la misma y poder realizar cortes más delgados. Antes de continuar, debemos comprender lo siguiente. Las células y los tejidos por ellas conformados son ricos en agua, y la parafina es un compuesto orgánico que no es soluble en el agua. Entonces, ¿cómo logro impregnar los tejidos con parafina siendo estos ricos en agua, la cual no es solvente de la parafina? Para lograr esto, debo extraer el agua y sustituirla por una sustancia solvente en la parafina. El solvente de la parafina que se usa en la técnica histológica de rutina es el silol. El silol tampoco es solvente del agua. Entonces, ¿qué debo hacer para sustituir el agua por silol? Para ello, extraigo el agua con una sustancia que sea solvente del agua y del silol. Y bueno, esta sustancia es el alcohol. Por lo tanto, el esquema a seguir es tejidos ricos en agua, se les extrae el agua sustituyéndola por alcohol. Este procedimiento se denomina deshidratación. Luego, tejidos ricos en alcohol, se les extrae el alcohol sustituyéndolo por silol. Este procedimiento se denomina aclaramiento. Y por último, tejidos ricos en silol ya ahora se encuentran en condiciones para ser impregnados por la parafina líquida, ya que el silol es solvente de la parafina. Una vez que el tejido está impregnado en la parafina, se procede a realizar el bloque de parafina. En conclusión, como la parafina es insoluble en el agua, es necesario primero extraer el agua tisular mediante el proceso de deshidratación, en el cual el tejido debe sumergirse en alcoholes de concentración creciente hasta que el agua de la célula sea reemplazado por el alcohol. Posteriormente, pasamos al proceso de aclaramiento en el cual se utiliza el silol por ser soluble tanto en el alcohol como en parafina. El tejido, después de que sale el alcohol, se sumerge en silol hasta que el alcohol sea sustituido por el silol. Posteriormente pasamos al proceso de impregnación en parafina. Al salir del silol, el tejido se coloca en parafina fundida
caliente en una temperatura de alrededor de 56 grados centígrados, en el cual la parafina en este momento se encuentra en estado líquido, hasta que el silol sea sustituido totalmente por ella. Finalmente, procedemos a la inclusión en un bloque de parafina. Una vez que el tejido está impregnado en la parafina, se procede a realizar un bloque de parafina con el tejido en su centro, con la finalidad de conservar la pieza por tiempo prolongado, facilitar los cortes con el microtomo, y para ello el técnico coloca el tejido ya impregnado en el fondo de una caja, ya sea de metal o de papel elaborado por él, y que a continuación coloca parafina líquida. Una vez lleno el envase, con el tejido en el fondo, se procede a colocar sobre una plancha fría o simplemente se deja a temperatura ambiente, consiguiendo así la parafina pasa a un estado sólido, obteniéndose de esta manera el bloque de parafina. Fijación con resina. En un primer paso, se debe realizar la perfusión o inmersión de la muestra en glutaraldehído. Posteriormente, se procede a realizar lavados en solución tamponada en tetróxido de osmio, para luego ir a un proceso de deshidratación, en donde se sumerge la muestra en alcoholes de concentración creciente. Posterior, se sumerge la muestra en líquido intermedio, el cual es óxido de propileno, que luego pasa a una inmersión en óxido de propileno y resina, en una proporción 1:1, hasta lograr la evaporación del óxido de propileno. Este último paso dura entre 10 y 20 horas, dependiendo esto de la cantidad de solución utilizada. Por último, pasamos a un proceso de polimerización, en el cual se vacía la muestra con la resina en un molde, en el cual se va a colocar en una estufa a 60 grados centígrados por 48 horas, para así obtener un bloque de resina polimerizada, el cual posteriormente podemos pasar por un ultramicrotomo para obtener los cortes histológicos. Como resultado de todos los procedimientos anteriores, se obtiene una muestra de tejido en un bloque de parafina, el cual se monta en un microtomo y se corta en delgadas rebanadas, obteniendo así los cortes histológicos. El microtomo es un instrumento destinado a realizar cortes histológicos, lo suficientemente delgados que permitan la penetración de los reactivos utilizados para colorear el tejido y dejen pasar la luz para poder ser observados al microscopio. Una vez se ha retallado y devastado el bloque de parafina, se obtienen las secciones en tiras que serán colocadas sobre un portaobjetos cubierto con agua calentada a unos 40 grados centígrados. El portaobjetos ha sido tratado previamente con soluciones adhesivas. El calor y la hidrofobicidad de la parafina hace que las secciones se estiren sobre la superficie del agua y una vez evaporada quedan estas adheridas al portaobjeto. Como un dato adicional, vale comentarse que para la obtención de cortes con microtomos se requiere, más que instrucciones, destreza manual. El vibratomo es otro instrumento para realizar cortes histológicos que podemos utilizar. Obtiene cortes gruesos sin necesidad de inclusión, realizando movimientos vibratorios laterales tipo modo sierra o cortes en flotación para una visualización rápida. Básicamente este método lo podemos utilizar también en aquellos preparados histológicos que fueron fijados con resina tipo epoxi. Como podrás notar, desde que se obtiene la muestra de tejido por biopsia o autopsia hasta que se realiza el bloque de parafina han pasado más de 12 horas. Hay momentos muy particulares en los cuales el diagnóstico histológico es necesario obtenerlo de forma precoz para la toma de decisiones durante el acto operatorio. Para ello, se precisa de una técnica que obvia la formación del bloque de parafina. Esta técnica recibe el nombre de técnica de corte por congelación. Este método consiste en obtener rebanadas de un tejido el cual no ha pasado por ninguno de los pasos anteriores de la técnica histológica. Una vez obtenida la muestra, para obtener el bloque, se pone en una rejilla con un gel especial, que es un medio de montaje para congelación rápida. A continuación, se coloca en un microtomo, el cual se encuentra en el interior de una cámara de congelación, a una temperatura alrededor de menos 20 grados centígrados. Este microtomo especial recibe el nombre de criostato.
Este método tiene la ventaja de permitir hacer el estudio de tejido de forma casi inmediata al momento en que se obtuvo la muestra. Y podemos entonces realizar cortes más delgados que con el microtomo convencional. Este es un micrótomo para cortes en congelación. O sea, suponiendo que aquí una muestra que venga de congelación, Ya. nosotros le ponemos un pedacito aquí, la muestra, ¿no es cierto? Y usamos un medio, este es un medio de congelación. ¿Sí? Es un gel. Ya. Este medio de congelación viene en este aparato. Ah, esto es frío. Esto está en una temperatura de menos 28 grados centígrados. Entonces igual, le tapamos y esa cosita empieza a congelarse. Supuestamente con la muestra dentro, ¿no es cierto? O sea, ahorita estamos sin muestra. Entonces empieza a hacerse un bloquecito, un bloque prácticamente congelando. Eso le dejamos ahí, demora de 2 a 3 minutos más o menos. Está congelado. Ya. Esto es una pesa. La pesa ayuda a que se congele un poco más. Ya. ¿Sí? Entonces, congelamos, entonces supuestamente esto ya está congelado. De hecho, un bloque de hielo. Pues igual, esto vamos a cortar. ¿Sí? Igual esto es automático, o sea, automático en lo que es manipulación de retroceso y de adelanto. Ya. Entonces ahí empieza a cortar. Igual. De ahí supuestamente ya sale la muestra, ¿no es cierto? Ajá. Igual esta muestra nosotros cortamos a 5 micras. En las que se hace cortes ultra finos en el de adentro y hacemos a 3 micras. De 3 a 4 micras. Es lo mínimo. ¿Y lo máximo? 10 micras. Entonces a esta muestrita, en cambio, no ponemos en agua, mira, sino solo le pegamos a la placa. Y ya está la muestra ahí. ¿Sí? Pues esta muestra es lo que te decía, viene a este gel. Ah, no es gel, esto es alcohol. Ya. Le fijamos un ratito y el máximo tiene que durar 3 minutos porque dice que la congelación tiene que ir en 5 minutos. ¿Es rápida? Una toxilina. Una lástima que aquí no ves porque como es solo hielo, una muestra, ¿no? Pero ya está azul. Pues igual, viene acá, esto es de oxina. Igual el agua es muy Y así de rápido. Es rapidísimo. Esto sí es muy rápido. No es como la tradicional, la convencional que vamos a hacer. ¿Eso es alcohol? Todos estos son alcoholes. Pues hasta aquí se deshidrata. Estos dos son siloles. Entonces el silol limpia todos los excesos de alcohol, de agua que puede existir en la muestra. Los deja limpiecitos. Supuestamente tienes lista ya una placa. Ya. Y haces montaje. Esto Esto es Permont. Es una gotita. listo. Y esto ves a microscopio y le dices al patólogo es cáncer, no es cáncer, es positivo o negativo. Ya. Esta es una operación rápida de congelación. El ultramicrotomo es un microtomo especializado para realizar cortes en nanómetros. Se utiliza más que nada en la microscopía electrónica
Es totalmente mecanizado y para su utilización se requieren muestras que hayan pasado por un proceso de fijación con resina tipo epoxi. La muestra se une directamente por contacto a la lámina. La tinción o coloración tiene como objeto aumentar el contraste de las estructuras biológicas e identificar componentes mediante su afinidad tintorial. Cuando se trata de cortes obtenidos por la técnica de parafina, es necesario como primer paso eliminar la parafina antes de colorear, ya que los colorantes, en la mayoría, son de base acuosa. Esto se logra colocando la lámina en la estufa de manera que la parafina se ponga en estado líquido, y luego en silol para extraerla y sustituir la parafina por silol. Una vez que hemos retirado la parafina, el corte de tejido es rico en silol y podemos proceder a realizar la coloración elegida. Si los cortes van a teñirse con un colorante en solución acuosa, el tejido debe ser rehidratado, colocándolo en una batería de alcoholes de concentraciones decrecientes, sustituyendo así el silol por alcohol, el cual es soluble en agua. Pasemos a hablar entonces de las tinciones o coloraciones químicas. En este tipo de coloraciones se utilizan dos colorantes, uno básico y el otro ácido. Es conveniente aclarar que un colorante se denomina ácido o básico dependiendo de si el componente que proporciona el color está en el anión o en el catión. Si está en el anión, el colorante se denomina ácido. Si está asociado al catión, se denomina básico. Colorantes ácidos, como por ejemplo la fucsina, naranja G o la eosina, son colorantes cargados en forma negativa. Se unen a componentes de la célula cargados positivamente. Estos componentes cargados positivamente se denominan acidófilos porque tienen afinidad por los colorantes ácidos. Estos colorantes se unen a grupos aminos de las proteínas. Estas proteínas pueden pertenecer al citoesqueleto de la célula o hallarse en la matriz extracelular. Debido al elevado contenido de proteínas del citoplasma, la eosina es un excelente colorante citoplasmático. La eosina se une también a las membranas plasmáticas. Sin embargo, se desconoce la naturaleza química de esta unión. Las células que presentan un gran desarrollo de membranas, es decir, tienen muchas mitocondrias, mucho retículo endoplasmático liso, etc., son sumamente acidófilas, o sea, se tiñen intensamente con leucina. Vale aclarar, la leucina se tiñe de color rosado. Ahora bien, los colorantes básicos, como por ejemplo el azul de metileno, la tionina, la safranina, azul de toluidina o la hematoxilina, son colorantes cargados positivamente, los cuales se unen a componentes celulares cargados negativamente. Estos componentes cargados negativamente se denominan basófilos porque tienen afinidad por los colorantes básicos. Por ejemplo, estos colorantes se unen al núcleo y ciertas regiones del citoplasma. Como caso particular, la hematoxilina no tiene carga. Para teñir un tejido con esta, se le une a un mordiente, que junto a la hematoxilina forman una laca. La laca es básica y por lo tanto se une a cargas negativas de la célula o de la matriz extracelular. La hematoxilina tiñe de color violeta. A manera de resumen gráfico, aquí tenemos todos los pasos que seguimos desde que obtenemos las láminas cortadas que están incluidas en parafina hasta la finalización de la coloración o tinción mediante tinción química con hematoxilina y eosina. En esta imagen podemos observar una sección de glomérulo de un riñón de mamífero obtenido a partir de una inclusión en parafina y teñido posterior con hematoxilina y eosina. Los núcleos aparecen de color violáceo, que es la hematoxilina, y el citoplasma de color rosado, que es la eosina. Recordemos nuevamente, los colorantes ácidos están cargados de forma negativa y se unen a componentes de la célula cargados positivamente. Estos componentes cargados positivamente se denominan acidófilos porque tienen afinidad por los colorantes ácidos, mientras que los colorantes básicos están cargados positivamente y se unen a componentes de la célula cargados negativamente. Estos componentes cargados negativamente se denominan basófilos porque tienen afinidad por los colorantes básicos. Y para fijar todavía más los conocimientos, recuerden esto, la hematoxilina tiñe de color azul o púrpura los componentes ácidos de la célula. La eosina tiñe de color rosado o rojo los componentes básicos de la célula. Cualquier sustancia observada en un corte histológica coloreada con hematoxilina y eosina se denomina basófila si tiene afinidad por la hematoxilina,
es decir, colorante básico. Lo mismo, una sustancia es acidófila si tiene afinidad por la eosina, que es el colorante ácido. El núcleo de las células contiene ácidos nucleicos, ADN, ARN, por lo tanto es basófilo, capta la hematoxilina y se colorea azul o púrpura, mientras que el citoplasma contiene proteínas. Estas al pH al que se realiza la coloración tienen grupos básicos en sus cadenas laterales, por los que captan la eosina y se colorean de rosado, y se dice entonces que es acidófilo. La grasa en las células se disuelve y desaparece por acción del silol utilizado en la técnica de inclusión en parafina. Esto explica entonces que aparezcan espacios vacíos redondeados y bordes netos definidos en aquellos sitios del citoplasma donde existía grasa. El glucógeno requiere una coloración especial, que se llama PAS, para poder ser evidenciado. Otros colorantes químicos, aparte de los básicos y ácidos, son los neutros, con una porción ácida y básica que aportan color. Tiñe tanto partes básicas como ácidas. Entre ellos está el eosinato de azul de metileno, y hay otros tipos de componentes químicos de tinción que son los indiferentes. Son elementos que se disuelven en ellos, pero no por su afinidad. Entre un ejemplo que tenemos de ellos es el colorante Sudán. Tinciones semifinas. El proceso de tinción de una sección semifina viene dado por la porosidad de la resina, el calor y las propiedades del colorante, que en este caso es la soldetoludina, que hacen que se pueda teñir el tejido sin necesidad de eliminar previamente la resina. En la imagen que vemos a la mano izquierda, un corte histológico, podemos observar la sección semifina de un glomérulo del riñón obtenido a partir de una inclusión en resina teñida con azul de toludina. La tinción histoquímica es básicamente una modificación química de las moléculas celulares. Para ella utilizamos la detección de hidratos de carbono mediante la oxidación por el ácido periódico y su detección por el reactivo de Schiff de aldehídos, generando entonces coloraciones más rojizas. Como podemos observar, los pasos de la tinción histoquímica PAS hematoxilina sobre cortes de parafina es muy similar a la tinción por hematoxilina eosina. La diferencia básica es que después del proceso de hidratación vamos a introducir el proceso de tinción con el ácido periódico y el reactivo de Schiff, para posterior continuar como veníamos haciendo con la hematoxilina. Obviamente aquí no incluiríamos la tinción con eosina. En esta lámina podemos observar dos imágenes de cortes histológicos de vellosidades de intestino humano cortadas transversalmente. La imagen de la derecha es teñida con PAS hematoxilina, mientras que la imagen de la izquierda es teñida con hematoxilina eosina. Aquí podemos apreciar que las células calciformes teñidas de rosado con la técnica de PAS por su alto contenido en mucopolisacáridos, mientras que en una tinción general con hematoxilina eosina aparecen transparentes, aparece lavado ese tejido, es decir, aparece sin teñir. La histoquímica enzimática es una reacción de tinción dada por la enzima blanco que genera productos de color. Se obtiene básicamente por congelación o vibratomo. Los pasos para la detección histoquímica de la actividad diaforasa es muy sencilla. Tras una fijación, preferentemente por perfusión, hay que permeabilizar el tejido con un disolvente de lípidos como el tritón X100. El revelado se produce a 37 grados centígrados y el final de la reacción se controla mediante la observaciones periódicas. La concentración de los sustratos varía según el tejido o el proceso final de fijación. En la siguiente imagen podemos visualizar un corte de cerebro obtenido con un criostato y procesado mediante la técnica de histoquímica enzimática, que pone de manifiesto una actividad diaforasa perteneciente a la enzima oxidonítrico sintetasa neuronal que aparece en algunas neuronas, las que están teñidas de color azul intenso. Técnica de inmunohistoquímica. Se fundamenta básicamente en la especificidad de la reacción entre un antígeno y un anticuerpo. Un anticuerpo es una glicoproteína producida por células del sistema inmunitario en respuesta a un antígeno. Entonces, este tipo de técnica histológica se basa en la detección de antígenos celulares a través de anticuerpos. En este método se mezcla la técnica de antígeno-anticuerpo con la propiedad que tiene algunos cuerpos de absorber longitudes de onda y luego de emitir luz a una longitud de onda específica. Una vez obtenido el anticuerpo específico de lo que queremos identificar, se procede a localizarlo por dos métodos.
La inmunofluorescencia directa, que consiste en marcar el anticuerpo con fluorocromo y ponerlo en contacto con la muestra en estudio. Tiene la desventaja de que la intensidad de la señal que emite es muy baja. La inmunofluorescencia indirecta tiene mayor sensibilidad que los métodos directos. En este método se genera un anticuerpo, que es un anticuerpo secundario, contra el anticuerpo, que es el anticuerpo primario de lo que queremos identificar. El anticuerpo secundario se conjuga con el fluorocromo. Nos propusimos al comienzo obtener un preparado histológico para observarlo a través del microscopio óptico, el cual pueda ser observado en diferentes oportunidades. Por esta última razón, el preparado debe estar protegido del ambiente para evitar su hidratación y deterioro. Esta protección se obtiene cubriendo el preparado con una laminilla cubreobjetos que se mantiene adherida al portaobjeto por medio de una sustancia o medios conservadores tales como bálsamo de Canadá o Mountec. Para ello debemos proceder a colocar unas gotas del medio de montaje sobre el corte ya coloreado y luego cubrir con una lámina cubreobjetos. Fíjate, como el medio de montaje no es acuoso, debemos posterior a pasar el tejido por el colorante ácido, debemos deshidratarlo nuevamente y luego sustituir el alcohol por silol para finalmente colocar el medio de montaje que es soluble en silol y por último colocar la lámina cubreobjetos. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy en nuestra clase, en la cual hablamos un poco sobre la técnica histológica, sus fundamentos, cómo obtener el tejido, fijar el tejido, inclusión del tejido, el corte del mismo, la tinción, el montaje de la muestra para la posterior observación a través del microscopio, que es el fundamento básico de nuestra materia. En la clase que viene estaremos hablando sobre el microscopio. Muchas gracias por su atención.